¿Te parece descabellado? Florence Scovel Shinn enseñaba que el dinero es un sirviente fiel, que espera órdenes claras para manifestarse y multiplicarse en tu vida. Y la mayoría de las personas, sin saberlo, lo único que hacen es darle órdenes de escasez. En este video vas a descubrir cómo darle las órdenes correctas al dinero para que se multiplique, cómo eliminar las frases que bloquean la prosperidad y cómo activar el flujo infinito de abundancia. Y atención, quédate hasta el final, porque voy a revelarte la clave oculta que Florence solo insinuaba en sus libros, un secreto que puede marcar la diferencia entre tener siempre lo justo o abrir la puerta a una riqueza desbordante. Antes de continuar, te invito a que te suscribas ahora mismo y actives la campanita Saudi, porque cada enseñanza que compartimos aquí puede ser el paso que cambie tu vida. Y si sientes que este mensaje resuena contigo, deja un like a este video para afirmar tu compromiso con la abundancia. Recuerda, lo que apoyas y bendices, crece. Florence decía, el dinero es una idea de Dios. Como toda idea divina, está destinado a expandirse y multiplicarse. Este pensamiento es revolucionario porque desmonta la vieja creencia de que el dinero es sucio, malo o que buscar abundancia es egoísta. Ella enseñaba que el dinero es energía neutra, ni bueno ni malo. Su valor depende de la intención que le das y de la conciencia con la que lo usas. Pero aquí está el punto clave. Aunque el dinero es neutro, sí responde a tus palabras, pensamientos y emociones. ¿Por qué el dinero obedece órdenes? La mayoría de las personas nunca se detienen a reflexionar sobre esto. Cuando dices frases como no tengo dinero, el dinero se va de mis manos, no me alcanza, lo que realmente estás haciendo es darle una instrucción directa al dinero. Es como si tuvieras un ejército de soldados esperando tus órdenes, y lo único que les dijeras fuera, no se acerquen a mí, aléjense rápido, nunca son suficientes. El resultado, exactamente eso. El dinero se mantiene lejos, escaso, limitado. Florence comparaba al dinero con un perro fiel. Si tú le das órdenes de manera caótica, si lo tratas con miedo o lo rechazas, el perro no sabrá qué hacer. Pero si le das órdenes claras y con autoridad, el perro obedece. Lo mismo sucede con la energía del dinero. Necesita una dirección, necesita una orden, necesita tu palabra afirmativa para activarse. Una verdad incómoda. Quizás ahora mismo estés pensando, pero yo nunca le hablo al dinero. Eso es ridículo. Y aquí está la trampa. Sí le hablas todo el tiempo, aunque no seas consciente de ello. Cada vez que dices, no puedo permitírmelo, cada vez que rechazas una oportunidad diciendo, eso es muy caro, cada vez que aceptas como verdad que el dinero es difícil de ganar, estás decretando. No es un pensamiento suelto, es una orden disfrazada. Y el dinero, obediente, cumple esas órdenes. El cambio de mentalidad. El primer gran paso es reconocer la relación que tienes con tu dinero. Hazte estas preguntas. ¿Siento miedo cuando abro mi cuenta bancaria? ¿Me quejo más de lo que agradezco lo que tengo? ¿Qué frases suelo repetir en mi día a día sobre el dinero? Si descubres que tu lenguaje está cargado de negatividad, ese es el reflejo exacto de por qué tu dinero no se multiplica. Florence enseñaba que las palabras son varitas mágicas. Cada afirmación es un hechizo que actúa en tu vida. Cuando afirmas con fe, das la orden correcta. Cuando afirmas con miedo, activas la escasez. Un ejemplo clásico de Florence. En una de sus conferencias, relató la historia de una mujer atrapada en deudas. Ella vivía con angustia, revisando cada día cuánto debía y repitiendo constantemente, nunca saldré de esto. Florence la interrumpió y le dijo, esas palabras son tu mayor deuda. Estás ordenándole al dinero que no llegue, porque decretas que nunca saldrás. Entonces la mujer comenzó a repetir con fe, dinero, te ordeno que te multipliques bajo la gracia y de maneras perfectas. Mi riqueza crece cada día, porque así lo ordeno. El resultado, en cuestión de semanas, consiguió oportunidades inesperadas para generar ingresos.
Recibió la devolución de una suma de dinero que había dado por perdida y poco a poco salió de la espiral de deudas. La clave está en la fe detrás de la orden. Dar una orden al dinero no significa gritar o repetir frases vacías. Significa conectar con la certeza de que tu palabra es ley. Cuando ordenas con fe, no dudas, no imploras, no mendigas. Te sabes heredero de la abundancia y hablas con autoridad. Florence decía, lo que pides con fe ya existe en el plano espiritual. Tu palabra es el puente para que baje al plano material. Giver, ejercicio práctico. Quiero proponerte un ejercicio ahora mismo. Busca un billete o una moneda que tengas cerca. Mírala con atención. En lugar de verla como poco, como insuficiente, velo como una semilla viva. Tómalo en tus manos y repite, Dinero, eres semilla divina. Te ordeno multiplicarte en formas perfectas, trayendo abundancia a mi vida y a todos los que me rodean. Haz este ejercicio todos los días, aunque sea un minuto. Lo que ocurre es que empiezas a reprogramar tu mente y al mismo tiempo a enviarle al dinero una nueva instrucción. El universo entiende tus palabras como órdenes y las circunstancias comienzan a alinearse para que esa multiplicación suceda. Reflexión final de esta parte. Ya sabes que el dinero no es algo inerte, es energía que responde a lo que decretas. Y si hasta ahora tus órdenes han sido de escasez, hoy puedes cambiarlo. Florence lo resumía así: habla al dinero con amor y autoridad, y él correrá hacia ti multiplicado. En la parte 2, voy a revelarte las 3 órdenes exactas que Florence recomendaba para multiplicar tu dinero. Órdenes simples, claras, pero cargadas de poder. Si las aplicas, no solo atraerás más dinero, sino que cambiarás la relación que tienes con la prosperidad para siempre. Florence Scovel Shinn decía, el dinero es tu sirviente, no lo mendigues, no lo persigas, ordénale con la certeza de que eres su amo, y él responderá. Ya en la primera parte, descubrimos que el dinero escucha lo que le decimos. Ahora vamos a entrar en el corazón del método de Florence, las 3 órdenes exactas que debes aprender a dar al dinero para que se multiplique bajo la gracia y de manera perfecta. Pero antes de revelarlas, déjame hacerte una pregunta que mantendrá tu mente encendida. ¿Qué pasaría si te dijera que, de estas 3 órdenes, la tercera es tan poderosa que Florence la consideraba un atajo espiritual para la abundancia? Algo que solo unos pocos aplicaban, pero que transformaba radicalmente sus vidas? Quédate conmigo hasta el final, porque cuando llegues a esa tercera orden, entenderás por qué tantos practicantes de Florence pasaron de la escasez a tener riquezas inesperadas. Primera orden: dinero, multiplícate bajo la gracia y de formas perfectas. Esta es la orden más conocida y más repetida por los seguidores de Florence. ¿Por qué? Porque es directa, clara y al mismo tiempo profundamente espiritual. Dinero, reconoces la energía como un ente vivo que responde. Multiplícate, no pides, no suplicas, das una instrucción, bajo la gracia, es decir, sin forzar, sin dañar, en armonía. De formas perfectas, abres la puerta a que llegue a través de caminos que ni siquiera conoces todavía. Ejemplo real contado por Florence. Un hombre estaba en bancarrota. Se sentía atrapado, pero empezó a repetir esta orden cada mañana y cada noche. En menos de 2 meses recibió el pago de una deuda que creía incobrable, le ofrecieron un nuevo empleo con mejor salario y consiguió vender una propiedad que había estado estancada durante años. Florence le dijo, eso no es suerte, eso es la obediencia de la ley espiritual a la orden que diste. Aquí quiero que pienses, ¿qué áreas de tu vida necesitan multiplicación inmediata? Tus ingresos, tus oportunidades, tu creatividad. Haz un inventario mental, porque pronto vas a empezar a dar estas órdenes con una precisión quirúrgica. Segunda orden: el dinero fluye hacia mí de manera constante e ilimitada. Esta segunda orden es vital porque corrige el error más común,
el dinero que llega pero se va igual de rápido. ¿Cuántas veces te ha pasado que cobras un salario, recibes un pago o te llega un dinero extra y en cuestión de días desaparece? Eso sucede porque, sin darte cuenta, tienes grabado un patrón de flujo intermitente. Es como si el dinero te dijera: obedezco, pero solo por un momento, no puedo quedarme. Con esta orden, estableces un nuevo mandato. El dinero no solo llega, sino que permanece y fluye de manera inagotable. Florence comparaba esta orden con abrir un grifo. El agua no cae a chorros intermitentes, simplemente fluye hasta que tú decides cerrarlo. Así debe ser el dinero en tu vida. Ejemplo práctico: una mujer solía vivir de un ingreso al otro, sin margen alguno. Cuando adoptó esta orden, empezó a visualizar una corriente de río que no se detenía jamás. En cuestión de semanas, su negocio comenzó a recibir clientes constantes. Ya no eran picos de abundancia y periodos de sequía, sino un flujo continuo. Y aquí viene la intriga. Florence advertía que quien domina esta segunda orden empieza a notar sincronicidades extrañas. Personas que no veías hace años te buscan para ofrecerte proyectos. Oportunidades aparecen en lugares impensados y hasta objetos de valor que dabas por perdidos vuelven a ti. La pregunta es: ¿estarías preparado para recibir abundancia de todas las direcciones, incluso de aquellas que tu mente jamás habría considerado posibles? Tercera orden: yo soy la abundancia misma y el dinero me obedece. Y llegamos a la orden más poderosa, la que Florence consideraba peligrosa si no se usaba con responsabilidad. ¿Por qué? Porque aquí ya no se trata de ordenar al dinero como si fuera algo externo, sino de reconocer que tú eres la fuente de abundancia. Cuando dices: yo soy la abundancia misma, destruyes la ilusión de separación entre tú y el dinero. No es algo que viene de fuera, no es algo que persigues, no es algo que esperas. Eres tú, tu palabra, tu fe, tu conciencia de abundancia hecha carne. Y al añadir: y el dinero me obedece, reafirmas que como creador de tu realidad, todo lo que se relaciona con prosperidad responde automáticamente a tu voz. Ejemplo revelador: un comerciante en Nueva York, seguidor de Florence, estaba al borde de perder su negocio. Florence le enseñó esta orden. El hombre, incrédulo, comenzó a repetirla varias veces al día. En menos de un mes, un cliente millonario apareció de manera inesperada y firmó un contrato que salvó su negocio. Florence lo miró y le dijo: no fue el cliente, fuiste tú. Cuando reconociste que eras abundancia, el dinero no tuvo opción más que obedecer. Intriga y conexión hacia lo siguiente. Ahora que conoces las tres órdenes, déjame adelantarte algo que muy pocos saben. Florence afirmaba que estas órdenes funcionaban mejor cuando se combinaban con símbolos y rituales cotidianos. No era superstición, sino psicología profunda. Ella entendía que los símbolos hablan directamente al subconsciente y que este es el verdadero motor de la multiplicación del dinero. Así que en la parte 3 te voy a mostrar cómo usar un símbolo tan simple como un espejo, una vela o incluso tu propia firma para amplificar estas órdenes y multiplicar aún más rápido tu dinero. Y créeme, cuando escuches el tercer símbolo, vas a entender por qué tantas personas pasaron de tener suerte a vivir una abundancia permanente. Florence Scovel Shinn comprendía algo que la ciencia moderna apenas empieza a validar. Los símbolos son el lenguaje directo del subconsciente. Tus palabras decretan, pero los símbolos las anclan y las multiplican. Cuando combinas órdenes al dinero con símbolos físicos, tu mente y tu energía se alinean con una fuerza casi imposible de detener. ¿Por qué? Porque tu subconsciente no distingue entre lo real y lo simbólico. Lo que ve como representación lo acepta como verdad. Imagina el poder de mirar un billete, sostener una moneda o encender una vela, y que cada uno de esos actos no sea rutinario, sino un recordatorio programado de que el dinero está obedeciendo tus órdenes. Hoy descubrirás 3 símbolos clave que Florence utilizaba y recomendaba a sus estudiantes,
y cómo tú también puedes usarlos para amplificar tu poder. Y quiero adelantarte algo para que no te muevas. El tercer símbolo parece tan simple que podrías subestimarlo, pero es el más potente de todos. Símbolo 1. El espejo. Reflejar tu abundancia. Florence decía, el espejo revela no lo que eres, sino lo que crees de ti mismo. Por eso el espejo se convierte en una herramienta perfecta para anclar la conciencia de abundancia. El ejercicio es simple, pero poderoso. Cada mañana, mírate en el espejo a los ojos y di, yo soy abundancia, yo soy riqueza multiplicada, dinero, te ordeno obedecerme y expandirte bajo la gracia. ¿Por qué funciona? Porque cuando lo dices mirándote a ti mismo, tu subconsciente no puede huir. Se enfrenta directamente a la afirmación y poco a poco empieza a aceptarla como verdad. Ejemplo real. Una estudiante de Florence confesó que al principio no podía ni mirarse al espejo al decir, soy abundancia. Lloraba porque sentía que era mentira. Pero Florence le insistió, el espejo no miente, refleja lo que estás dispuesto a aceptar. Repítelo hasta que tu reflejo ya no sea extraño, sino natural. Meses después, esa mujer no solo había cambiado su economía, sino también su autoestima. Símbolo 2. La vela dorada. Encender el flujo del dinero. El fuego siempre ha sido un símbolo de transformación, y Florence lo usaba de manera práctica. Recomendaba encender una vela dorada al dar órdenes al dinero. ¿Por qué dorada? El color dorado representa riqueza, luz, abundancia divina. Cuando enciendes la vela y das la orden, tu subconsciente interpreta que has encendido literalmente la llama de la prosperidad. Ejercicio. Enciende una vela dorada en tu altar de abundancia. Coloca frente a ella una moneda o billete. Declara, así como esta llama arde sin cesar, mi dinero se multiplica y fluye de manera perfecta. Historia inspiradora. Un hombre relató que usó este ritual cada noche durante un mes. Poco después, recibió un ascenso inesperado en su trabajo. Él mismo dijo, no fue magia, fue mi mente encendiendo la certeza de que la abundancia ya estaba aquí. Intriga. Florence advertía que la vela no era un adorno, sino un detonante. Muchos de sus alumnos contaban que cuando olvidaban encenderla, sentían que su energía caía. Casualidad o prueba de que el símbolo había entrado tan profundo en su subconsciente que se convirtió en llave indispensable. Símbolo 3. Tu propia firma, el sello de la abundancia. Y ahora llegamos al símbolo más sorprendente, tu firma. Florence enseñaba que tu firma es un sello de identidad. Cada vez que firmas un papel, un recibo o un documento, estás decretando tu presencia en el mundo. ¿Y qué pasaría si tu firma, en lugar de ser un simple garabato, fuera un símbolo vivo de abundancia? El ejercicio es este. Toma un cuaderno exclusivo para tus decretos. Escribe tu firma en la parte superior de la página. Debajo, escribe una orden al dinero como dinero, multiplícate bajo la gracia y de maneras perfectas. Al hacerlo, tu firma se convierte en un sello legal, un contrato simbólico entre tú y el universo. Cada vez que vuelves a firmar, tu subconsciente recuerda, mi palabra está respaldada, mi dinero obedece. Ejemplo impactante. Una mujer que trabajaba en ventas comenzó a practicar esto. Cada vez que firmaba un contrato, lo acompañaba con la afirmación, mi firma abre la puerta de la abundancia. En cuestión de meses, duplicó sus comisiones. Intriga. Florence decía que la firma es un acto mágico. Piensa en ello, en un banco, en una empresa, en cualquier contrato. Tu firma mueve dinero, abre cuentas, autoriza pagos. ¿Y si comenzaras a usar esa misma fuerza para ordenar la multiplicación de tu riqueza personal? ¿Por qué los símbolos funcionan? Los símbolos activan la parte no lógica de tu mente. Cuando enciendes una vela, cuando miras un espejo, cuando escribes tu firma, no solo estás actuando en el plano físico, estás hablando en el idioma del subconsciente. Y el subconsciente no discute, no cuestiona, simplemente obedece.
Por eso Florence insistía. La fe es palabra, símbolo y emoción. Juntos son un mandato irresistible. Ejercicio práctico de integración. Hoy mismo, quiero que combines los 3 símbolos en un ritual de poder. Colócate frente al espejo. Enciende la vela dorada. Firma una hoja con tu nombre y tu orden al dinero. Declara en voz alta: yo soy abundancia. Yo soy riqueza multiplicada. Mi dinero me obedece y se expande bajo la gracia y en formas perfectas. Hazlo durante 21 días seguidos. No porque sea superstición, sino porque en 21 días tu subconsciente graba un hábito. Intriga hacia lo siguiente. Ahora ya conoces los 3 símbolos que amplifican tus órdenes: el espejo, la vela dorada y tu propia firma. Pero lo que pocos saben es que Florence también hablaba de rituales colectivos de abundancia, donde no solo trabajas tu energía, sino que te unes con otros para crear un campo magnético multiplicador. En la parte 4, vamos a explorar esos rituales colectivos que Florence recomendaba, y te advierto algo: el tercero es tan poderoso que incluso sus críticos lo acusaban de milagroso. ¿Quieres saber cuál era ese ritual y cómo puedes usarlo para multiplicar tu dinero de una forma que ni te imaginas? Entonces no te muevas, porque lo descubrirás en la siguiente parte. Florence Scovel Shinn enseñaba que la energía de la abundancia no solo se potencia en solitario, sino que se multiplica exponencialmente cuando varias personas se unen en un mismo decreto. Ella decía: cuando 2 o más se reúnen en mi nombre, el campo magnético se expande sin medida. Y esto es algo que la psicología moderna también confirma. Los rituales colectivos refuerzan creencias, crean estados emocionales más profundos y anclan patrones con más fuerza en el subconsciente. En otras palabras, cuando tú decretas, activas tu campo de abundancia, pero cuando decretas junto a otros, tu campo se une al de ellos y la energía se multiplica. En esta parte vamos a explorar 3 rituales colectivos que Florence recomendaba a sus estudiantes y que hoy tú también puedes aplicar. Y atención, el tercero es tan poderoso que incluso detractores de Florence lo acusaban de ser milagroso, porque los cambios eran demasiado rápidos para ser simples coincidencias. Ritual colectivo 1. El círculo de prosperidad. Florence aconsejaba formar lo que ella llamaba un círculo de prosperidad. El ejercicio era simple: reúne a un grupo de personas con el mismo deseo de prosperidad. Formen un círculo, tomados de las manos. Cada persona debe declarar en voz alta una afirmación de abundancia. Por ejemplo, el dinero fluye hacia todos nosotros de manera perfecta. Cada miembro de este círculo prospera bajo la gracia. Ejemplo histórico. Florence contó que un grupo de estudiantes en Nueva York practicó este ritual cada semana. En cuestión de meses, la mayoría de ellos reportaron ascensos laborales, pagos inesperados y negocios fructíferos. Uno de ellos incluso ganó un caso legal que llevaba años estancado. Intriga. Florence afirmaba que estos círculos creaban una especie de campo electromagnético espiritual donde la abundancia no podía ser detenida. ¿Te imaginas lo que podría pasar si formaras tu propio círculo con amigos, familiares o colegas? Ritual colectivo 2. La cadena de gratitud. Este ritual tiene una simplicidad engañosa, pero es uno de los más potentes. Consiste en reunirse con varias personas y crear una cadena de gratitud. Una persona dice en voz alta algo por lo que está agradecida. La siguiente añade otra cosa distinta. El proceso continúa hasta que todos han expresado varias gratitudes. El secreto está en que la gratitud no solo activa tu abundancia, sino que cuando la expresas en grupo, cada agradecimiento vibra para todos los presentes. Ejemplo real: una familia que atravesaba dificultades económicas comenzó a practicar este ritual todas las noches durante la cena. Al principio agradecían cosas pequeñas: un día soleado, una comida, una visita inesperada, pero con el tiempo comenzaron a agradecer oportunidades laborales, ingresos extra y hasta la sanación de enfermedades. La energía del grupo los levantó
y los llevó a un nivel de abundancia que jamás habían experimentado. Intriga. Florence insistía en que la gratitud colectiva crea una frecuencia imposible de resistir. Es como si el universo dijera: aquí hay un grupo preparado para recibir más. ¿Te das cuenta de lo que podrías desbloquear si conviertes a tu familia en una cadena de gratitud diaria? Ritual colectivo 3. El coro de órdenes al dinero. Y aquí llegamos al ritual más poderoso de todos, el coro de órdenes. Florence lo reservaba para ocasiones especiales, porque la energía que se generaba era tan fuerte que los resultados solían llegar de manera sorprendente y veloz. El ejercicio es este: reúne a un grupo, todos, al mismo tiempo y con la misma frase, dan la orden al dinero. Se repite al menos 7 veces seguidas, en voz firme y con fe. Por ejemplo, todos juntos declaran: dinero, multiplícate bajo la gracia y de maneras perfectas. Testimonio impactante. Florence relató que un grupo de 12 personas practicó este coro en una de sus clases. Entre ellos había una mujer que llevaba meses sin empleo. Al día siguiente, recibió una llamada inesperada de una empresa a la que había enviado su currículum tiempo atrás, ofreciéndole un puesto bien remunerado. Otro de los participantes ganó un contrato importante esa misma semana. Los críticos de Florence decían que eran coincidencias, pero quienes estuvieron allí lo sabían. La energía colectiva había dado una orden tan clara que el universo tuvo que responder. Intriga. ¿Qué pasaría si un grupo de cientos de personas en todo el mundo repitiera la misma orden al mismo tiempo? Florence lo insinuó, pero nunca lo reveló completamente. Algunos creen que sería capaz de generar una ola global de prosperidad. El poder de los rituales colectivos. Lo que ocurre en estos rituales no es magia superficial, es psicología espiritual en acción. El círculo de prosperidad refuerza tu sentido de unidad. La cadena de gratitud eleva tu vibración compartida. El coro de órdenes genera una energía tan intensa que tu subconsciente se ve obligado a aceptarla. Florence lo decía de esta forma: cuando varias conciencias declaran al unísono, el universo se inclina. Ejercicio práctico para ti. No necesitas un grupo enorme para comenzar. Basta con 2 personas. Reúnete con alguien de confianza y prueba uno de los rituales. Luego observa cómo se abren puertas en tu vida en cuestión de días. Te aseguro que al experimentar este poder colectivo, ya no querrás practicar decretos solo. Intriga hacia la parte 5. Ahora ya conoces los 3 rituales colectivos que pueden multiplicar tu dinero de manera sorprendente. Pero déjame adelantarte algo. Florence enseñaba que además de los decretos y los símbolos, había un bloqueo invisible que muchas personas llevaban sin saberlo. Un bloqueo que anulaba sus decretos y detenía sus rituales, como si hubiera una pared invisible entre ellos y la abundancia. En la parte 5 te voy a revelar cuál es ese bloqueo oculto y cómo eliminarlo definitivamente. Y te advierto, cuando descubras cuál es, vas a darte cuenta de que probablemente lo has tenido contigo toda tu vida sin notarlo. Florence Scovel Shinn solía decir una frase que parecía sencilla, pero que escondía una verdad devastadora. El hombre no recibe lo que pide con los labios, recibe lo que cree en lo profundo. Y aquí está el punto crítico. Puedes repetir órdenes al dinero, encender velas doradas, mirar tu reflejo en el espejo y hasta unirte a un coro colectivo de prosperidad. Pero si en lo profundo de ti existe un bloqueo invisible, ese muro energético detendrá el flujo de tu abundancia. En esta parte vamos a desnudar ese bloqueo, entender de dónde viene y, lo más importante, aprender cómo romperlo para siempre. Pero antes de revelarlo, quiero dejarte con una pregunta inquietante. ¿Qué pasaría si descubrieras que el verdadero saboteador de tu prosperidad no está fuera, ni en la economía, ni en tu jefe, ni en el gobierno, sino dentro de ti mismo, escondido en tu subconsciente? ¿Qué es el bloqueo invisible? El bloqueo invisible es esa programación subconsciente que aprendiste desde pequeño y que se convirtió en una voz interna que repite: el dinero es difícil, no merezco tanto,
Si gano más, alguien perderá. El dinero corrompe. La riqueza no es para gente como yo. No lo dices en voz alta, pero lo llevas grabado en lo profundo. Y esa voz es tan poderosa que anula cualquier orden que intentes dar al dinero. Florence lo explicaba con crudeza. La palabra del hombre puede ser firme, pero si su corazón niega lo que sus labios afirman, el resultado será el de su corazón. El origen del bloqueo. Este bloqueo no nació contigo. Se formó a través de frases que escuchaste en casa, en la escuela, en tu cultura. Ejemplo, si de niño escuchabas constantemente, no hay dinero, tu subconsciente lo tomó como ley universal. Si creciste viendo a tus padres pelear por cuestiones económicas, asociaste el dinero con conflicto. Si tu entorno glorificaba la pobreza como virtud, grabaste que la riqueza era sospechosa. Todo eso se quedó incrustado como programas mentales, y aunque ahora seas adulto y quieras prosperar, sigues saboteándote sin darte cuenta. Ejemplo real de bloqueo. Una mujer que asistía a las charlas de Florence decía cada día: dinero, multiplícate en mi vida. Pero por más que decretaba, su economía no mejoraba. Florence la observó y le preguntó: ¿qué piensas de la gente rica? Ella respondió: son egoístas, fríos, siempre se aprovechan de los demás. Florence le dijo con firmeza: ¿cómo esperas convertirte en lo que desprecias? Tu subconsciente jamás te permitirá recibir lo que tu corazón rechaza. Ese día la mujer entendió que su bloqueo era la creencia de que ser rica la convertiría en alguien indeseable. Cuando trabajó en esa idea y comenzó a ver la riqueza como algo positivo y divino, su prosperidad finalmente comenzó a fluir. ¿Cómo identificar tu propio bloqueo invisible? Quiero proponerte un ejercicio revelador. Toma papel y lápiz. Escribe la frase: el dinero es. Completa la frase con lo primero que venga a tu mente. Si escribes cosas como difícil de conseguir, causa de problemas, escaso, ese es tu bloqueo. Tu subconsciente está revelando la programación que aún gobierna tus resultados. Florence decía: lo que el hombre oculta en su corazón, la vida lo expone en su experiencia. IUD Ejercicio 2. Conversación con tu subconsciente. Cierra los ojos, respira profundo y hazte la pregunta: Deal, si hoy recibiera $1.000.000, ¿qué siento realmente? ¿Sientes emoción o miedo? ¿Piensas en disfrutarlo o en que podrías perderlo? ¿Lo ves como bendición o como carga? La emoción que aparezca es la clave de tu bloqueo invisible. ¿Cómo romper el bloqueo invisible? Florence recomendaba 3 pasos fundamentales para desprogramar estas creencias. 1. Reconocer la mentira. Admite que lo que aprendiste sobre el dinero no es verdad absoluta, sino un programa heredado. Cuando dices: el dinero es difícil, en realidad estás repitiendo la voz de alguien más. 2. Reemplazar con verdad divina. Declara en voz alta: el dinero es una idea divina, ilimitada y perfecta. No hay escasez en la mente de Dios. 3. Reforzar con símbolos y decretos. Cada vez que uses un espejo, una vela o tu firma, combina el símbolo con una frase que reemplace el viejo programa. Ejemplo: rompo toda creencia de escasez y establezco abundancia en mi vida. Historias de liberación. Carlos. Carlos creció escuchando que los pobres son los buenos y los ricos son los malos. De adulto, aunque trabajaba duro, siempre sabotearía cualquier oportunidad de prosperar. Cuando entendió que su bloqueo era el rechazo a la riqueza, comenzó a repetir: la riqueza es bendición, yo soy digno de prosperar. Hoy dirige su propia empresa, IT Lucía. Lucía soñaba con ganar más, pero cada vez que recibía dinero extra, lo gastaba compulsivamente. Su bloqueo era la creencia de que el dinero no dura. Reprogramó su mente con el decreto: el dinero fluye y permanece en mi vida de manera perfecta. En meses, no solo ahorró, sino que multiplicó su patrimonio. Intriga hacia lo siguiente. Ahora ya sabes qué es el bloqueo invisible y cómo romperlo.
Pero aquí viene lo más sorprendente. Florence enseñaba que una vez eliminado este bloqueo, hay una práctica capaz de sellar tu prosperidad para siempre, como un contrato energético entre tú y el universo, un pacto de abundancia que, si lo realizas con fe, garantiza que la riqueza no solo llegue, sino que nunca vuelva a irse. En la parte 6 te voy a revelar en detalle cuál es ese pacto, cómo se realiza y por qué muchos lo consideran la práctica más transformadora de todas. Wonder, y te aseguro, cuando escuches el último paso del pacto, entenderás por qué Florence lo llamaba la llave maestra de la abundancia. Florence Scovel Shinn repetía incansablemente: la abundancia no es un accidente, es el resultado de una alianza consciente con lo divino. Y aquí está el corazón de esta enseñanza. Aunque los decretos, los símbolos y los rituales son herramientas poderosas, su fuerza se multiplica cuando estableces lo que Florence llamaba un pacto de abundancia. No es un contrato escrito en papel ni firmado con tinta, sino un acuerdo vibracional, un compromiso entre tú y el universo que declara: yo elijo vivir en abundancia, no por capricho, sino porque es mi derecho divino. Cuando haces este pacto, tu mente ya no ve la prosperidad como una meta lejana o incierta, sino como una realidad inevitable. Y desde ese momento, todo en tu vida empieza a alinearse para cumplir con esa declaración. ¿Qué es un pacto de abundancia? Un pacto de abundancia es una decisión irrevocable que le dices al universo: no aceptaré menos que plenitud, no volveré a hablar ni a pensar en escasez. Viviré, actuaré y decidiré como alguien que ya es abundante. Florence lo describía así: un pacto de abundancia es cuando cierras la puerta a la duda y abres para siempre la ventana de la fe. En otras palabras, ya no es un experimento ni una prueba, es tu nueva identidad. El peligro de no hacer un pacto: Florence advertía que muchas personas fracasan en sus decretos porque lo hacen de manera intermitente. Un día creen, al siguiente dudan, un día decretan, al siguiente se quejan. Ese vaivén crea confusión en el subconsciente. Es como dar una orden al dinero por la mañana y cancelarla por la tarde. El pacto elimina esa intermitencia. Es como firmar un contrato con la vida. Desde hoy, mi camino es la abundancia, y no hay marcha atrás. Ejemplo histórico del pacto. En una de sus conferencias, Florence contó la historia de un hombre que llevaba años intentando prosperar sin éxito. Decretaba, oraba, pero nada parecía cambiar. Un día, decidió hacer un pacto personal. Encendió una vela dorada y declaró en voz alta: desde hoy, yo vivo en abundancia. No volveré a hablar de carencia, no volveré a dudar. Todo en mi vida se alinea con la prosperidad. Ese hombre afirmó después que en los meses siguientes su vida cambió radicalmente. Consiguió trabajo, saldó deudas y, sobre todo, dejó de sentirse víctima de la escasez. Florence comentó: el poder no estuvo en las palabras, sino en el compromiso interno. El universo responde a la firmeza, no a la tibieza. ¿Cómo realizar tu pacto de abundancia? Paso 1. Preparar el espacio. Elige un lugar tranquilo. Puedes usar tu altar de abundancia o simplemente un rincón de tu casa donde te sientas en paz. Paso 2. Símbolo de compromiso. Enciende una vela dorada o coloca una moneda en tus manos. Ese objeto será el recordatorio físico de tu pacto. Paso 3. Declaración en voz alta. Pronuncia con firmeza palabras como estas: yo hago un pacto de abundancia con el universo. Rompo para siempre toda alianza con la escasez y elijo la plenitud. Desde hoy, mi vida es riqueza, prosperidad y expansión bajo la gracia y en formas perfectas. Paso 4. Firma simbólica. Escribe tu nombre en un papel y debajo la frase: yo soy abundancia eterna. Guarda ese papel como testimonio de tu decisión. One ejercicio avanzado: pactar con tu futuro. Florence sugería algo aún más poderoso: escribir una carta a tu yo futuro, firmada hoy, donde declares tu pacto de abundancia. Ejemplo: yo,
Tu nombre, pacto hoy vivir en abundancia. Me comprometo a pensar, hablar y actuar como alguien próspero. Mi futuro está asegurado porque la abundancia divina me respalda en cada paso. Cada vez que leas esa carta, tu subconsciente la recordará como un contrato vigente. Testimonios de pactos de abundancia. Marta hizo su pacto un 1 de enero. Declaró que ese año sería su año de abundancia. Durante los meses siguientes consiguió 3 ascensos en su trabajo y terminó comprando la casa que siempre había soñado. Evan se encontraba en la ruina, pero al hacer su pacto dejó de hablar de deudas y comenzó a decir, todo fluye bajo la gracia. Poco después, un amigo le ofreció asociarse en un negocio que resultó ser muy exitoso. Elena. Su pacto fue más espiritual. Prometió nunca más ver el dinero como enemigo, sino como aliado divino. Desde entonces, cada vez que recibe dinero, lo bendice y lo ordena multiplicarse. Ella afirma, ya no vivo con miedo, vivo con certeza. El impacto psicológico del pacto. Más allá de lo espiritual, el pacto tiene un efecto psicológico poderoso. Rompe la indecisión, refuerza la disciplina mental, crea coherencia entre lo que piensas, dices y haces. Te convierte en alguien que actúa como rico antes de serlo, y eso acelera la manifestación. Florence lo resumía así: el pacto transforma la fe en identidad, y la identidad nunca falla. El mayor secreto del pacto. Aquí está lo más intrigante. Florence enseñaba que el pacto no solo activa tu abundancia, sino que protege lo que ya tienes. Ella decía, cuando pactas con la abundancia, lo que es tuyo no puede perderse. El universo lo resguarda porque ha sido sellado con tu fe. Eso significa que este compromiso no solo atrae riqueza nueva, sino que también blinda tu prosperidad actual. Intriga hacia la parte 7. Ahora que conoces el pacto de abundancia, probablemente estés sintiendo la fuerza de tomar esa decisión hoy mismo. Pero déjame adelantarte algo. Florence también enseñaba que existía un ritual oculto de confirmación, una especie de ceremonia secreta que sus estudiantes hacían después del pacto para sellarlo con mayor poder. En la parte 7 voy a mostrarte en detalle cuál es ese ritual, cómo se realiza y por qué muchos decían que era como firmar en el libro de la vida su derecho a la abundancia. Te aseguro, cuando escuches el tercer paso de ese ritual, vas a entender por qué Florence lo consideraba la confirmación definitiva de que tu abundancia ya no puede escaparse. Florence Scovel Shinn repetía una idea que parecía simple, pero que encerraba un misterio poderoso. La fe es palabra, símbolo y acción. Cuando los tres se unen, nada puede detener la manifestación. Ya hemos visto en la parte anterior que hacer un pacto de abundancia es un paso decisivo, un compromiso con tu prosperidad. Sin embargo, Florence observaba que muchas personas hacían este pacto con emoción, pero al poco tiempo volvían a caer en la duda, la queja o el miedo. ¿Por qué ocurría esto? Porque faltaba un sello de confirmación. Y aquí es donde entra en juego lo que ella llamaba el ritual oculto de confirmación del pacto de abundancia. Este ritual era su manera de decir, no basta con declarar, hay que sellar. No basta con decidir, hay que anclar. No basta con afirmar, hay que confirmar con símbolos que hablen al subconsciente. ¿Por qué es necesario un ritual de confirmación? La mente humana es cambiante. Un día crees con todo tu ser. Al día siguiente, la duda susurra. ¿Será cierto? Florence entendía que el subconsciente necesita pruebas simbólicas para consolidar lo que decides. Es como cuando un contrato legal no solo se habla, sino que se firma y se sella. El ritual de confirmación funciona exactamente igual. Convierte tu pacto en una firma energética. Lo imprime en tu memoria emocional y sensorial. Protege tu decisión de los vaivenes de la mente. De esta forma, no solo haces un pacto, sino que estableces un contrato espiritual con la vida. Los 3 elementos del ritual. Florence recomendaba usar 3 símbolos específicos,
cada uno con una función única. La luz vela dorada representa el espíritu, la claridad, el inicio. La escritura, firma y decreto, representa la mente, la voluntad, la palabra legal. El agua representa el cuerpo, la fluidez, la purificación. Cuando unes estos tres elementos, activas las tres dimensiones de tu ser: espíritu, mente y cuerpo. Paso 1. Encender la luz de la prosperidad. Coloca una vela dorada frente a ti. Al encenderla, di en voz alta: esta llama es la luz eterna de mi pacto de abundancia. Mientras arda, mi prosperidad se enciende. Nada puede apagarla, porque refleja la riqueza infinita del universo. ¿Por qué una vela dorada? El oro simboliza la riqueza, el brillo, el poder divino. El fuego simboliza la transformación, la chispa que activa la energía. Florence decía: mientras la llama arda afuera, la llama interna no se apagará. Historia. Una mujer relató que después de practicar este paso cada noche, la vela se convirtió en un recordatorio de que su pacto seguía vivo. Ella decía: aunque todo me saliera mal en el día, cuando encendía mi vela, volvía a sentir que la abundancia estaba asegurada. Paso 2. Escribir y firmar tu contrato espiritual. Toma un papel y escribe tu declaración. Yo, tu nombre, confirmo mi pacto de abundancia. Rompo toda alianza con la escasez y declaro que mi vida es riqueza ilimitada bajo la gracia y en formas perfectas. Firma debajo con tu nombre completo. Florence insistía en la firma porque tu subconsciente la interpreta como un acto legal. Para tu mente, la firma equivale a verdad, a contrato, a compromiso. Cada vez que veas ese papel, recordarás: esto no fue una idea pasajera, esto es una decisión firme y registrada. Ejemplo real: un hombre de negocios que asistía a sus charlas firmó su pacto en un papel y lo guardó en su billetera. Años después, afirmaba: cada vez que sacaba un billete y veía ese papel, me recordaba que mi abundancia estaba firmada. No importaba cuán difíciles fueran las cosas, siempre regresaba a ese contrato invisible. Paso 3. La purificación con agua. Llena un vaso con agua pura. Sumerge tus dedos y rocía suavemente sobre tu frente y tus manos mientras declaras: así como el agua fluye y purifica, mi abundancia fluye sin obstáculos. Nada ni nadie puede detener el río de prosperidad que corre en mi vida. ¿Por qué agua? El agua simboliza la vida misma, la renovación constante. Tu cuerpo recuerda sensorialmente la frescura del agua, y esa sensación se vincula a la idea de abundancia limpia y continua. Florence explicaba: el agua borra la culpa y el miedo, y deja libre el cauce por donde corre la abundancia. Historia. Un estudiante practicó este paso y relató que, después de rociarse con agua, lloraba sin saber por qué. Florence le dijo: eran lágrimas de purificación. El agua no solo limpia tu piel, limpia tu memoria emocional. Integración del ritual. Cuando completes los 3 pasos, siéntate en silencio unos minutos. Imagina un gran libro dorado en el que el universo registra los pactos eternos. Visualiza tu nombre escrito allí con letras de luz. Declara en tu interior: mi nombre ya está escrito en el libro de la abundancia eterna. Nada puede borrarlo. Und, testimonios del ritual completo. Deria Rosa. Después de hacer el ritual 3 noches seguidas, recibió un pago que llevaba meses esperando. Ella decía: sentí que el universo desbloqueó lo que estaba retenido. B.T. Hector. Su pacto estaba relacionado con un negocio en quiebra. Tras el ritual, aparecieron inversores interesados en rescatarlo. Él lo llamó el milagro de mi firma. Carolina contó que, después de rociarse con agua, dormía en paz como no lo hacía desde hacía años. Para ella, el ritual no solo trajo dinero, sino descanso y confianza. El significado psicológico y espiritual. Este ritual es poderoso no solo en lo espiritual, sino en lo psicológico.
La vela actúa como ancla visual de tu decisión. La firma es un ancla cognitiva de compromiso. El agua es un ancla sensorial y emocional de purificación. Tu subconsciente recibe señales desde los tres frentes y ya no puede contradecir tu decisión de abundancia. Intriga hacia la parte 8. Ahora que conoces el ritual oculto de confirmación, te preguntarás, ¿y después qué? Florence enseñaba que sellar el pacto no es el final, sino el principio. Una vez confirmado, hay que practicar un ejercicio de expansión, un hábito diario capaz de multiplicar la abundancia no solo en tu vida, sino en la de las personas que te rodean. Ella afirmaba, quien expande su abundancia hacia otros, jamás podrá perderla. En la parte 8 te voy a revelar cuál es ese ejercicio de expansión, cómo practicarlo y por qué quienes lo aplicaron dijeron que su prosperidad se volvió incontenible, como un río que crece y crece sin detenerse. 8. Y te adelanto algo. El tercer movimiento de ese ejercicio es tan poderoso que podría convertirse en el paso más importante de toda tu vida financiera y espiritual. Florence Scovel Shinn enseñaba algo que, al principio, muchos de sus estudiantes no entendían. Quien da, recibe multiplicado. Quien comparte, jamás pierde. Hasta aquí hemos visto decretos, símbolos, pactos y rituales que sellan tu abundancia. Pero Florence insistía en que había un paso más, expandir esa abundancia más allá de ti mismo. ¿Por qué? Porque la prosperidad no es un pozo estático, sino un río. Y un río que se estanca, se pudre. Un río que fluye, en cambio, se multiplica, se limpia, se renueva constantemente. El ejercicio de expansión es el hábito que convierte tu abundancia en algo incontenible. No solo se trata de recibir, sino de activar un ciclo de dar y recibir que alimenta el flujo universal de riqueza. El principio de la expansión. Florence lo decía así: lo que das con amor regresa multiplicado, porque das desde la fuente infinita. Aquí está el secreto. No se trata de dar desde la carencia, ni de sacrificarte, sino de dar como un acto consciente de fe. Cuando compartes, tu subconsciente recibe el mensaje de que tienes más que suficiente. Y si tienes más que suficiente, la ley de la vida se encarga de traer aún más. Las tres dimensiones del ejercicio de expansión. Florence enseñaba que este hábito debía practicarse en 3 niveles. La palabra, expandir abundancia con tus decretos hacia otros. La acción, dar de manera concreta, aunque sea simbólica. La mente, visualizar la prosperidad de los demás como parte de la tuya. Veamos cada dimensión en detalle. Dimensión 1. La palabra que bendice. El primer paso es usar tus palabras para expandir la prosperidad hacia otros. Ejercicio. Cada día, elige al menos a 3 personas y bendice su abundancia. Puedes decir mentalmente: bendigo la prosperidad de nombre, que el dinero fluya hacia él, ella en formas perfectas. Florence decía: cuando bendices a otros, estás declarando que vives en un universo donde la abundancia es compartida. Esa creencia se convierte en tu realidad. Historia real. Un estudiante de Florence al inicio se resistía a este paso porque pensaba: ¿cómo voy a bendecir la riqueza de otros si yo apenas tengo? Pero Florence le respondió: ese pensamiento es precisamente tu bloqueo. Bendice primero y verás cómo recibes después. La mujer empezó a practicarlo y a las pocas semanas consiguió un aumento inesperado. Dimensión 2. La acción concreta. El segundo paso es dar algo tangible. No importa la cantidad. Puede ser dinero, tiempo, un gesto, un regalo. La clave no es el tamaño de lo que das, sino la intención con la que lo entregas. Florence contaba la historia de un hombre que, aunque estaba en la ruina, decidió dar cada semana una moneda a alguien necesitado. Lo hacía declarando: este gesto activa mi flujo infinito de abundancia. En cuestión de meses, consiguió un contrato que lo sacó de la pobreza. Intriga. Florence explicaba que cada acto de dar es como sembrar una semilla en el campo del universo,
Y lo más sorprendente es que las cosechas rara vez regresan desde donde sembraste. ¿Qué significa esto? Que no debes esperar devolución de la persona a quien diste, sino confiar en que la vida te recompensará de maneras inesperadas. Dimensión 3. La mente que visualiza. El tercer nivel es la visualización colectiva. Cada día, dedica unos minutos a visualizar no solo tu prosperidad, sino la de otros. Imagina tu familia recibiendo buenas noticias financieras, tus amigos logrando sus metas, tu comunidad prosperando. Florence aseguraba que este hábito tenía un doble efecto. Tu subconsciente acepta la abundancia como algo natural y compartido. Generas un campo magnético colectivo que acelera tu propia prosperidad. Ejemplo, un grupo de estudiantes de Florence practicaba cada mañana una visualización conjunta en la que se imaginaban rodeados de oro, riquezas y éxito. En pocos meses, la mayoría reportó mejoras notables en sus ingresos. Ejercicio completo de expansión. Aquí tienes un ejercicio diario recomendado por Florence. Bendición verbal. Elige a 3 personas y bendice su abundancia. Acto concreto. Da algo, aunque sea simbólico, con fe en que se multiplicará. Visualización. Cierra los ojos y ve a tu entorno prosperando junto contigo. Hazlo cada día durante 21 días y observa cómo cambia tu relación con el dinero. Un testimonio del ejercicio de expansión. Tu Marina comenzó a dar cada día un pequeño gesto, una moneda, una palabra amable, una bendición. En pocas semanas fue ascendida en su empresa. Wen Luis se propuso bendecir diariamente la prosperidad de quienes antes envidiaba. Con el tiempo, perdió el resentimiento y como consecuencia, su negocio comenzó a florecer. Gabriela usaba la visualización de ver a toda su familia prosperar. Al poco tiempo, no solo mejoró su economía, sino que su hermano consiguió empleo y su madre pagó una deuda antigua. El efecto multiplicador. El ejercicio de expansión transforma tu abundancia en algo imposible de detener. Florence lo explicaba con una metáfora. Un río que fluye se limpia y se multiplica. Un río que se estanca se corrompe. Cada bendición, cada acto, cada visualización es una corriente más que alimenta tu río de prosperidad. Intriga hacia la parte 9. Ahora ya conoces el ejercicio de expansión. Pero aquí viene lo más sorprendente. Florence enseñaba que existía un secreto oculto dentro de este ejercicio, un tercer movimiento poco conocido que era capaz de acelerar exponencialmente los resultados. En la parte 9 voy a revelarte cuál es ese movimiento oculto, cómo practicarlo y por qué quienes lo descubrieron lo llamaban el acelerador de la riqueza. Guay, te adelanto algo. Cuando conozcas este secreto, entenderás por qué algunas personas recibían resultados en meses y otras en apenas días. Florence Scovel Shinn solía sorprender a sus estudiantes con frases que parecían sencillas, pero que escondían verdades explosivas. Una de ellas fue: lo que bendices en otro se multiplica en ti, pero lo que agradeces en silencio se acelera como un rayo. Hasta ahora hemos explorado las 3 dimensiones del ejercicio de expansión: la palabra que bendice, la acción concreta que da y la mente que visualiza. Sin embargo, Florence enseñaba que había un movimiento oculto, un gesto secreto que convertía este ejercicio en un auténtico acelerador de riqueza. Ese movimiento oculto era el agradecimiento anticipado en silencio profundo. Y aquí vamos a desmenuzarlo paso a paso. ¿Qué es el agradecimiento anticipado? El agradecimiento anticipado es agradecer por algo antes de verlo manifestado. No se trata de decir gracias cuando ya tienes el dinero en tus manos, sino de agradecer como si ya fuera real, aunque todavía no se vea. Florence lo explicaba así: el agradecimiento anticipado es la llave que abre la puerta de lo invisible hacia lo visible. ¿Por qué es tan poderoso? Porque al agradecer por adelantado, le dices a tu subconsciente y al universo: esto ya es mío, no espero, recibo.
la diferencia entre pedir y agradecer. Pedir, ojalá venga dinero. Agradecer anticipadamente, gracias porque el dinero ya está aquí, multiplicándose en mi vida. Cuando pides, das la señal de que todavía no lo tienes. Cuando agradeces anticipadamente, das la señal de que ya lo recibiste. Y recuerda, tu subconsciente obedece señales, no deseos. ¿Cómo practicar el movimiento oculto? Florence enseñaba este método. Silencio profundo. Busca un momento del día donde puedas estar en calma. Respira y guarda unos segundos de silencio. Imaginación viva. Visualiza aquello que deseas, un ingreso extra, una oportunidad, una deuda saldada como si ya hubiera ocurrido. Agradecimiento en presente. Declara en voz baja o mentalmente: gracias porque esto ya es un hecho en mi vida. Gracias porque lo recibo bajo la gracia y en formas perfectas. Sensación física. Permite que tu cuerpo sienta la emoción de recibir. Alegría, alivio, plenitud. Florence decía, el agradecimiento no es palabra, es vibración. Cuando vibras gratitud, todo lo demás debe alinearse. Historias de transformación con el movimiento oculto. El caso de Julia. Julia agradecía cada noche por un ascenso que aún no existía. Imaginaba a su jefe felicitándola, veía su salario aumentado y sentía la emoción de tenerlo. A las pocas semanas, la empresa anunció una reestructuración y Julia recibió exactamente el puesto que visualizó. El caso de Roberto. Roberto estaba agobiado por deudas. En lugar de suplicar ayuda, agradeció anticipadamente. Gracias porque mis deudas ya están saldadas. En menos de 2 meses, un familiar le ofreció un préstamo inesperado sin intereses, lo que le permitió saldar todo. Andrea. El caso de Andrea. Andrea quería mudarse a una casa mejor, pero su sueldo no alcanzaba. Cada mañana agradecía. Gracias por mi nuevo hogar luminoso y amplio. 3 meses después, una amiga le propuso compartir un piso en condiciones ideales, exactamente como ella lo había visualizado. El poder psicológico del agradecimiento anticipado. La neurociencia moderna confirma lo que Florence enseñaba. Cuando agradeces por adelantado, tu cerebro activa las mismas áreas que cuando recibes algo real. Esto genera confianza, reduce la ansiedad y abre tu mente a oportunidades que antes no veías. Tu sistema nervioso interpreta que ya tienes lo que agradeces y empiezas a actuar de manera coherente con esa nueva realidad. Florence lo resumía así: el agradecimiento anticipado transforma la esperanza en certeza. Ejercicio diario del movimiento oculto. Aquí tienes una práctica completa. Cada mañana, cierra los ojos y guarda un minuto de silencio. Visualiza con detalle algo que deseas. Declara 3 veces en voz baja: gracias porque esto ya está hecho en mi vida. Sonríe y permite que la sensación de alegría se quede contigo durante el día. Hazlo durante 21 días y observa cómo tu mente empieza a moverse de la expectativa a la certeza. La advertencia de Florence. Florence advertía que este movimiento debía practicarse con pureza de intención. Grade. No agradezcas en silencio para manipular. Agradece para alinearte con la verdad de la abundancia. Es decir, no se trata de usarlo como truco desesperado, sino como un recordatorio de que ya eres abundancia y que lo que pides no es futuro, sino presente invisible. Intriga hacia la parte 10. Ahora ya conoces el movimiento oculto que acelera la expansión, el agradecimiento anticipado en silencio profundo. Pero Florence añadía un paso final, una especie de cierre ceremonial que sus estudiantes llamaban la coronación de la abundancia. En la parte 10 voy a revelarte ese cierre, cómo sellar todo lo aprendido: decretos, símbolos, pactos, rituales, expansión y agradecimiento en un acto final que garantiza que tu abundancia ya no puede escaparse jamás. Y te adelanto algo, este acto no es complicado ni místico, es tan simple que cualquiera puede hacerlo,
pero su efecto es tan poderoso que puede transformar tu vida en cuestión de días. Florence Scovel Shinn decía una frase que servía tanto como advertencia como promesa. Dold, lo que no se corona, se disuelve. Lo que se corona, permanece. Y es precisamente aquí donde llegamos al final de este viaje, la coronación de la abundancia. No se trata de un simple cierre, sino de la ceremonia simbólica que une todas las piezas, decretos, símbolos, pactos, rituales colectivos, expansión y agradecimiento. Este acto final es lo que garantiza que tu trabajo espiritual no se evapore con el tiempo, sino que quede instalado como una realidad permanente en tu vida. ¿Qué significa coronar la abundancia? Coronar es colocar en la cima, elevar, sellar con honor lo que has conquistado. Cuando coronas tu abundancia, declaras que tu relación con el dinero ya no es de lucha ni de espera, sino de soberanía y certeza. Florence lo explicaba así: la abundancia es un reino, y tú eres su soberano. Coronar tu abundancia es ponerte la corona que siempre te perteneció. No es arrogancia ni fantasía, es un símbolo poderoso que tu subconsciente entiende como el fin de la escasez y el inicio de una nueva identidad. Los 3 pasos de la coronación. Florence transmitía a sus estudiantes que la coronación debía realizarse en 3 movimientos: reconocimiento, agradecer y reconocer que todo lo vivido hasta ahora fue parte del camino hacia la abundancia; proclamación, declarar en voz firme tu identidad abundante, sin dudas ni condiciones; coronación simbólica, colocar un objeto en tu cabeza como símbolo de tu reinado sobre la prosperidad. Paso 1. Reconocimiento. Antes de proclamar, hay que reconocer. Reconocer significa mirar atrás y entender que incluso los momentos de escasez fueron maestros. Ejercicio. Siéntate en silencio. Haz memoria de cada experiencia de dinero que viviste, la escasez, las deudas, los miedos. Declara: reconozco cada paso de mi camino, cada dificultad fue parte de mi preparación. Hoy tomo lo aprendido y lo transformo en abundancia. Florence enseñaba que reconocer el pasado no es revivir la escasez, sino integrarla como parte de tu poder actual. Paso 2. Proclamación. Ahora llega el momento de proclamar tu identidad. Este paso es la declaración final, la voz que establece tu autoridad sobre la abundancia. Declara en voz alta, de pie y con firmeza: yo soy la abundancia coronada. Soy riqueza multiplicada bajo la gracia y en formas perfectas. Nada ni nadie puede quitarme lo que es mío por derecho divino. Siente cada palabra como si el universo entero la escuchara. Florence decía: el universo responde a la voz que proclama, no a la mente que duda. Paso 3. Coronación simbólica. Aquí viene el gesto final. Florence recomendaba usar cualquier objeto que simbolice una corona. Puede ser un aro dorado, una diadema, incluso una cinta. Lo importante no es el objeto en sí, sino lo que representa. Colócalo suavemente sobre tu cabeza y di: corono mi abundancia, soy soberano de mi prosperidad. Desde hoy, el dinero fluye a mi vida con obediencia y multiplicación eterna. Este gesto es profundamente simbólico. Tu subconsciente lo interpreta como el momento en que asumes tu autoridad. Ya no eres alguien que espera recibir, eres alguien que gobierna su abundancia. Aui testimonios de coronación. En Ta, Cecilia colocó una simple cinta dorada en su cabeza mientras proclamaba su abundancia. En los días siguientes, consiguió el contrato que llevaba meses esperando. Ella decía: ese día dejé de mendigar y me convertí en soberana de mi prosperidad. Fernando usó un aro de metal como corona simbólica. Poco después, recibió un pago atrasado que parecía imposible de recuperar. Él lo llamó el milagro de mi coronación. Y Laura coronó su abundancia con una corona de flores. Para ella, el símbolo no solo representó riqueza material, sino también belleza y plenitud.
hoy asegura: coronar fue el acto que cerró mi historia de escasez para siempre. El significado psicológico de la coronación. La coronación es tan efectiva porque activa 3 niveles. Sensorial. Al colocar físicamente un objeto en tu cabeza, tu cuerpo graba la sensación. Emocional. La proclamación en voz alta despierta emociones de certeza y poder. Simbólico. El acto de ponerte una corona graba en tu mente la identidad de realeza financiera. La psicología lo confirma. Los gestos simbólicos tienen la capacidad de modificar la autoimagen de manera instantánea. El cierre del viaje. Has recorrido un camino poderoso. Aprendiste a dar órdenes al dinero. Descubriste el poder de los símbolos. Sellaste tu decisión con un pacto de abundancia. Potenciaste tu energía con rituales colectivos. Rompiste el bloqueo invisible. Confirmaste tu decisión con un ritual oculto. Multiplicaste tu abundancia con el ejercicio de expansión. Aceleraste los resultados con el agradecimiento anticipado. Y ahora, coronaste tu abundancia con soberanía. Cada paso fue construyendo una escalera hacia este momento. Y hoy ya no eres alguien que busca abundancia. Eres alguien que vive coronado en ella. Call to action final. Ahora quiero que declares junto a mí: corono mi abundancia. Soy riqueza eterna. Soy prosperidad multiplicada. Gracias, gracias, gracias. Y si este mensaje ha resonado contigo, quiero invitarte a suscribirte a este canal y activar la campanita How To, dejar un me gusta y compartir este video con alguien que necesite coronar su abundancia. Escribir en los comentarios: yo corono mi abundancia hoy. De esa manera estarás sellando públicamente tu pacto y formando parte de una comunidad que crece día a día en prosperidad. Intriga hacia el próximo video. Y recuerda, este no es el final, sino el inicio de una nueva vida. En el próximo video vamos a revelar los símbolos secretos de la riqueza eterna que Florence enseñaba solo a sus estudiantes más cercanos y que multiplican todo lo que has aprendido hasta ahora. Te aseguro que cuando escuches ese secreto, entenderás por qué tu abundancia no solo está coronada, sino destinada a expandirse generación tras generación.